Al final hablé tanto de este libro que lo terminaste leyendo. ¿Qué te pareció, Mane? Un muy buen libro, ya toca muchos temas interesantes que son diversos, ¿cierto? Y que también se pueden llevar a lo cotidiano, ¿ya? Y que es algo que siempre hemos hablado que es importante en el día a día, ¿sí? ¿De qué quieres partir hablando del libro? Porque son varios temas. Sí, mira, bueno, este libro habla como tal de los cuatro acuerdos, pero me gustaría enfocar primero, para que también entendamos qué son los acuerdos y cómo también lo llevas desde una mirada psicológica, porque una de las cosas que yo, este libro lo he leído miles de veces y de verdad que cada vez que lo leo aprendo algo nuevo, ¿ya? Porque a mí me pasa mucho que cuando leo también como que con mi déficit atencional, de repente como que hay de hecho páginas que pasan nomás. Entonces, releerlas es como, wow, aprendí algo nuevo. O te permite recordarlo porque obviamente de lo teórico a la práctica Sí. es igual un poquito difícil. Entonces, una de las cosas que entendí de la última lectura que tuve hace poco, mientras estábamos preparando este podcast, es que los acuerdos son como aprendizajes arraigados y que muchas veces no nos permite ser flexibles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, el idioma se habla mucho que es un acuerdo que tú aceptas porque lo aprendes de chico y lo aceptas y es uno de tus acuerdos primeros, ¿cierto? Porque es la lengua materna, paterna, ¿cierto? Pero también hay otros acuerdos, por ejemplo, religión, ¿cierto? Que a ti te bautizan con cierta religión. Nosotros tenemos religión católica, tienes evangélica, ¿cierto? Y muchas veces algo que hemos conversado es que al ser un acuerdo, la religión que en sí yo considero que es un acuerdo muy rígido, ¿cierto? Eh, no aceptas opiniones de otras religiones como tal, por así decirlo. Entonces, me gustaría también que lo llevaras como más desde la mirada psicológica, que fue como lo que entendiste dentro de los acuerdos como tal, las limitaciones, creencias. Creo que los acuerdos, de lo que habla el libro, nos lleva un poco a entender cómo nos relacionamos con otros, Ujú. ¿ya? Cómo generar desde la comunicación, ¿cierto? Que no existan estos problemas para relacionar. Muchas veces como que nos chocamos un poco, pero no porque no haya cariño, ¿cierto? No haya afecto, sino que tiene que ver más con el sentido un poco de que el otro me entienda, ¿sí? A veces no nos entendemos, pero tiene que ver, como decías tú, porque no estamos hablando como el mismo idioma, ¿sí? Y ahí vienen estos acuerdos que un poco nos ayudan a aclarar ciertas cosas que tenemos arraigadas en nosotros y que creemos que es así, ¿ya? O como habla el libro de suposiciones, suponemos que es así o Claro. debe ser de tal manera, ¿ya? Pero no necesariamente. ¿Sí? Debemos estar abiertos un poco a las posibilidades que van ocurriendo, ¿ya? Y desde ahí ser flexibles, abiertos al cambio, ¿ya? Como hablábamos hace un ratito, ¿cierto? Que el día de ayer tuve una charla y no había computador, se murió el computador y bueno, hay que adaptarse y se hace sin presentación, solamente hablado, ¿ya? Y buscar quizás otras herramientas que todos tenemos y que quizás eso es más lúdico y no tanto como de imagen, ¿cierto? Claro. Entonces, es buscar esa adaptación y si somos muy rígidos, probablemente nos vamos a frustrar solamente y no vamos a hacer nada y nos va a limitar finalmente, ¿sí? Total, y eso de la limitación es como súper importante porque lo hemos abordado varias veces en distintos temas en los meses anteriores. Y siento que este libro, Los Cuatro Acuerdos, viene a reforzar mucho lo que hemos tratado durante el año. Y en realidad, eh, creo, creo que sería muy bueno que este libro lo leyeran hasta incluso en el colegio, Mm. ¿cierto? Porque viene a enseñarnos muchas cosas simples, digo simples, pero a la vez difíciles de integrar.
porque como dice el libro, tenemos acuerdos forjados, ¿cierto? Lo que, como dices tú, nos limita, ¿cierto?, a poder escuchar también o poder flexibilizar hacia los demás, hacia situaciones, ¿cierto? Porque todos somos personas distintas, todos tenemos pensamientos distintos, acuerdos distintos, ¿cierto? Y una de las cosas importantes que mencionaba el libro es que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, ya partiendo por ahí, que yo crea que es así, tú crees que es de otra manera, hay que de alguna manera poder generar un equilibrio, ¿cierto? Para evitar el conflicto. Y también entender que son perspectivas, Mm. ¿ya? La vez anterior hablábamos de las perspectivas y tiene que ver con eso, ¿ya? Con yo entender que es mi visión de mundo, ¿ya? Y eso no quiere decir que tiene que ser la visión de mundo del otro, Exacto. ¿ya? Desde ahí respetarnos también y tener ese cuidado, ¿ya? De que el otro no va a pensar como yo pienso y no debo creer que va a entenderme o que yo lo voy a entender también, ¿sí? Y para podernos entender quizás vamos a tener que comunicar nuestros puntos de vista con una mente abierta y desde Sí. ahí probablemente tener la oportunidad de elegir, ¿ya? Total. Que es lo que hablabas antes de la religión, que uno nace en una familia con una religión, cualquiera esta sea, pero hay en una etapa de la vida en la que podemos elegir, Sí. ¿ya? Quizás cuando somos chiquititos no, porque un poco uno sigue la tradición familiar, pero hay en un punto en la vida en el que uno decide o continuar ahí o buscar otro lugar, pero para eso también hay que tener la mente abierta, Total. ¿ya? Si no, solamente imitamos lo que el otro dice, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, toda la vida me llevaron a la iglesia católica, entonces por eso siempre voy a la iglesia católica y siempre rezo porque mi mamá rezaba, entonces, y sigo haciendo lo mismo sin cuestionar por qué lo estoy haciendo y si nos hace sentido a cada uno también, ¿ya? Entonces, desde ahí, ver que no siempre lo que yo hago va a tener que ver con mi elección también. Muchas veces son cosas impuestas de antes y que si no las cuestiono, las voy a seguir haciendo sin pensar, probablemente. Y eso de sin pensar, por ejemplo, eso creo que es súper importante como cuestionarnos las cosas. Yo creo que por eso mismo también practico yoga, o sea, eh, cuando nos cuestionamos, analizamos el por qué, de repente, claro, las religiones como que no les gusta mucho eso, pero yo siento que gracias a mi cuestionamiento eh, he aprendido mucho más de la vida de lo que he aprendido en una pura religión. Porque al final yo siempre he dicho, y siempre se ha dicho, que independiente de la religión, la creencia que tú tengas, todos llegan al mismo camino, ¿cierto? El cómo da lo mismo, pero lo que buscamos es ser mejores personas, vivir en armonía y una de las cosas comunes son el amor también dentro de las religiones. Entonces, si yo creo que solo la religión católica o solo la religión evangélica es la única forma de poder llegar a eso, es rígido. Y considero que también es un poco violento, porque es impositivo, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener harto cuidado, porque en este mundo no estamos solos, ya en el planeta somos muchos. Entonces, es como difícil que todos tengamos la misma creencia. O sea, no sé, nosotros vivimos acá en Chile, en Europa tienen su creencia, en Asia su creencia, ¿cierto? Por ejemplo, los chinos tienen creencias de varios dioses, ¿cierto? El hinduismo, ¿cierto? En la India también muchos dioses. ¿Y quién soy yo para decir que según mi religión eso está mal? ¿Cierto? Porque eso también es como impositivo, o sea, ¿por qué solamente esa religión que es cristiana es la única correcta? Es la válida, Esa es, total. ¿sí? Finalmente, cada creencia tiene sus ritos, ¿cierto? Mm. Y esos ritos te hacen o no sentido. Y yo creo que ahí va, ¿sí? Si esto te está haciendo sentido, súper bien. Pero si hay algo que ya no te hace sentido, puedes buscar otra opción. El tema es que hay mucha gente que se queda en no buscar otras opciones porque es lo único o que conoce o que ha investigado también. Y eso también tiene que ver con acción, ¿sí? Entonces ahí llegamos un poco a hablar de
la rigidez mental. ¿Qué tan rígidos somos? ¿Ya? Y muchas veces en el día a día somos súper rígidos, ¿ya? No sé cuántas personas uno escucha a veces que es que, pucha, no me tomé el café de la mañana y es como que va a estar mal todo el día, pero no te tomaste el café de la mañana, no es terrible, no va a pasar nada. Pero cada uno dentro de sus propias creencias, ¿cierto? Impuestas o creadas por nosotros mismos, genera esta sensación de que si no se hace de tal forma, no está bien hecho, ¿ya? Pasa incluso a veces en cosas cotidianas como el aseo, ¿ya? Mi mamá es súper rígida con eso, entonces, si no se hace como ella le gusta, no está bien hecho, ¿ya? Mi mamá igual. Entonces, al final es súper rígido, es como hay que hacerlo como esa persona quiere porque si no, no está bien hecho. Y no necesariamente, ¿ya? Puede haber otra forma de limpiar o en otro orden también. Quizá a alguien le gusta partir, no sé, haciendo la cama, a otro le gusta primero limpiar el piso y después hacer la cama. O sea, el orden no afecta, pero esa persona que quizás es muy rígida tiene que ser en cierto orden y no va a aceptar que venga otra persona a dar un orden distinto, Sí, y en ¿ya? esa rigidez al final terminamos peleando, terminamos enojados, y eso es lo que busca un poco el libro, o sea, liberarnos de esa rigidez para poder ser libres, ¿cierto? Eh, y ahí vienen esos 4 acuerdos que habla Miguel Ruiz, eh, que primero tenemos que ir soltando, ¿cierto? Estos acuerdos rígidos que muchas veces nos limitan. Y uno de los primeros acuerdos que lo encuentro súper bonito es ser impecables con nuestras palabras. Y ahí aborda mucho de lo que estamos hablando también. O sea, por ejemplo, esto que mencionábamos, no sé, el ejemplo de tu mamá. Ay, pero cómo, no sé, pues mi mamá dobla las toallas de una manera y si viene alguien y las dobla de otra manera es como, no, es que esto se dobla así y el otro se puede enojar. Entonces, como que siempre el tono, la forma en que decimos las cosas implica a si nos enojamos o no, ¿cierto? Lo mismo en la religión. O sea, el hecho de que alguien diga, tú no vas a tener la sanación o la salvación porque no perteneces a esta religión, es un diálogo duro, o sea, encuentro violento, algo así. Y finalmente también esos discursos tienden a ser súper limitantes, Ujú. ¿ya? Yo siempre he dicho, Dios juzgará, ¿no? Como que Él, ¿cierto? Según la creencia, todos llegamos un poco a lo mismo, que es que va a venir en algún momento nuevamente y que algo va a pasar con eso y va a haber un súper final juicio, Claro, ¿ya? Y ahí, en ese contexto, él verá lo que decide, ¿ya? No creo que venga por una religión en particular, sino que finalmente va a evaluar a cada persona y según su orden de vida, como lo que hizo, lo que no hizo, ¿ya? claro, Y no tiene que ver con una religión en particular, obviamente siempre cada religión va a dar su ordenanza y va a dar sus límites y desde ahí también lo que hablábamos recién, cuestionarlo, ¿ya? exacto, ¿Esto será lo correcto? ¿Sí? Sabemos de muchas religiones, no solo hay una, hay muchas, que fueron súper violentas. O sea, para instaurarse en un país o algo, fueron súper violentas. Nosotros también tenemos una historia en Chile en relación a eso. Ya los pueblos originarios tenían sus propias creencias, total. tenían sus propios dioses y tenían también sus propios ritos, ¿ya? Pero llegan, en nuestro caso los españoles, ¿cierto?, con su propia creencia y a imponerlo un poco y a decir que esta creencia es menos válida o es eh, menos realista, como que la otra es la real, Claro, ¿cierto? Entonces se la viene y se la impone, pero no como un conversar, sino que es una imposición. Entonces, o lo aceptas o te matas. Así era en sí, ese porque si contexto. no era como pecado, o sea, como que Sí, él estaba ahí prácticamente adorando al demonio, si hacía ahí adoración a otros dioses, otras creencias. Entonces, como que es, es duro, o sea, es sí, como imponer eso. De hecho, también habla así del libro de Hitler, o sea, seamos impecables con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque las palabras pueden hacer cosas hermosas, ¿cierto? Como también puede destruir. Y también eso, la capacidad de convencer a otros a hacer cosas horribles. eh, Hitler lo hizo. es un nivel de manipulación,
¿ya? Hay gente que es muy buena hablando y convence a la gente súper fácil, ¿ya? Em, y hay gente que también dice que no, lo que lo ocupan para bien, pero si bien, igual tú estás convenciendo al otro de algo que no estaba seguro de hacer, ¿ya? O sea, si yo lo convenzo de algo, ¿por qué lo tengo que convencer de lo que yo quiero hacer? ¿Ya? O sea, desde ahí, ¿qué tan libre es el otro de decidir? Porque el otro está en menoscabo, porque el otro quizás no tiene esa capacidad de defender su punto de vista, y yo quizás con una capacidad de mayor manejo, quizás del lenguaje al hablar, puedo manipular al otro, Claro. ¿ya? Y desde ahí, ¿qué tan bueno es eso? Porque es bueno para mí, porque lo puedo hacer, pero para el otro es bueno. No, o sea, ahí estamos hablando, el libro habla así como las palabras tienen un poder mágico. Y de hecho, creo como en esa magia como tal, porque también se han hecho experimentos en el agua, ¿cierto? Congelada, donde si tú pones unas palabras o le dices ciertas palabras a la palabra y tú la congelas, el hielo que se forma es, dependiendo de la palabra, es feo o bonito. Entonces, es como ese poder que tienen las palabras es gigante y nosotros somos agua. Entonces, como que yo te dijera a ti, ay, Mane, que eres tonta, o no sé. Y claro, y tú tienes esa debilidad en tu mente que es capaz de sembrar esa palabra, tú te lo vas a creer. Es el mismo ejercicio que le hacen a una niña que toma la palabra, le pisa la hoja a la mamá y le dice, ya, di todas las palabras feas que le dijiste a tu compañera. No sé si habéis visto ese video en las No, no redes lo he sociales, visto. ¿no? Es ¿No? muy bonito porque le dice ya tonta, no sé, todo, y empieza a arrugar el papel. Y claro, después dice ya, trata de perdón, discúlpate. Y al disculparte el papel lo va estirando. Pero ¿qué pasa con el papel? Queda arrugado. Entonces ya el daño está. Ya fue. Exacto. Entonces, por eso es súper bonito este primer acuerdo de ser impecable con nuestras palabras porque tienen un poder mágico las palabras. O sea, es como que también, o sea, se ha hecho el experimento en las plantas. Háblale bonito, háblale mal, cuál vive, cuál muere. O sea, ese es el poder que no visualizamos. Y con eso nuestra lengua se expresa y daña. Totalmente. En la psicología se habla de la cura por la palabra, la palabra, ¿Sí? ¿ya? Que tiene que ver con lo que yo digo, ¿cierto? Cómo puede dañar y también curar al otro, ¿ya? Y desde ahí un poco el trabajo terapéutico que se puede hacer. Y también habla mucho en relación al daño que pueden generar las palabras. ¿Ya? Antes se consideraba violencia solo lo físico, ¿cierto? Sí. Yo voy y golpeo a alguien, bueno, soy violento. Pero hay gente que es muy violenta verbalmente, ¿ya? Dice cosas terribles y que uno las escucha y uno dice, ¿cómo está diciendo eso? Como si nada, porque tampoco como que se alteran frente a decir eso, como que es muy normal, es muy natural. Tienen naturalizado a veces ser agresivo con sus palabras. Y que puede ser incluso más duro que un golpe, por así Sí, decirlo. porque quedan muy marcadas. El golpe no vamos a disminuirlo y decir que ya no importa un golpe, no, es igual, es grave, pero la palabra daña de forma interna. Como tú dices, puede dejar una herida súper grande, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que tienen ciertos miedos, inseguridades, ¿cierto? Y se asocian mucho a me dijeron esto. Es que cuando yo era chica me dijeron esto otro. ¿Ya? Y tiene que ver con la palabra, ¿sí? No sé, me dijeron que era tonta, me dijeron que yo no podía. Y luchan probablemente muchos años por ir en contra de eso que le dijeron hace mucho tiempo. Y probablemente si alguien les vuelve a decir que no pueden, que no lo van a lograr, que son tontos, se lo van a creer, porque es una herida que lleva mucho tiempo ahí, ¿ya? Y obviamente también tiene que ver con un trabajo interno. ¿Qué tan cierta es esa palabra que me dice el otro? ¿Desde dónde la recibo? La palabra crea realidad. Por eso es que muchas veces se cambian palabras, ¿ya? Antiguamente se hablaba de la abuelita, el abuelito, ¿cierto? Mm. Y hoy se habla de la persona mayor, ¿ya? Porque las otras palabras que se tenían antes
eran muy agresivas para el otro, ¿ya? Porque empezaron a ser tildadas, por ejemplo, el viejito es débil, el abuelito es como bueno, ¿ya? Y finalmente empezaron a tener características bastante negativas, incluso despectivas, ¿ya? Entonces se cambia la palabra para cambiar esa realidad o esa percepción del otro, ¿sí? Em, También la carga emocional que pueden tener las palabras, ¿ya? En algún minuto, por ejemplo, la homosexualidad considera una patología psicológica. Hoy en día no se considera así. Y cuando hablamos de homosexualidad ya no hablamos de patología, ¿sí? Sino que estamos hablando de una orientación sexual. Entonces, vamos creando palabras y vamos abriendo un poco la mente y eso nos va ayudando a coexistir con otros, ¿ya? Y que no tiene que ver netamente con una idea, con algo fijo, sino que es variable, porque las palabras sí crean una realidad y una percepción del otro, y me afecta o me duele también. Claro, y ahí está también en forjar la seguridad interna, porque si yo te voy a decir algo a ti, muchas veces no está muy en relación a lo que eres tú, sino que tiene que ver conmigo. Pero si yo me lo tomo, que también es otro acuerdo, me lo tomo de manera personal, ¿cierto? Siento que eso me define al final. Entonces, está sembrado antes en mí y quizás quién lo sembró. O sea, el hecho de que yo te diga, eres, no sé, eres tonto o cómo no eres capaz, tú no eres capaz, a mí también muchas palabras me llegaron así y me generó mucha inseguridad. Y eso también de que, por ejemplo, ya alguien, un médico dijo que yo tengo déficit atencional. Y claro, hay que tratar de, a lo mejor sí es, pero que no te defina. Y Ujú. busca herramientas para que ese déficit atencional no te afecte, ¿ya? Pero muchas veces con ese déficit atencional, obviamente nos cuesta más estudiar en la época escolar, o cuando yo leo, a mí me cuesta la lectura y todo, pero busco herramientas para poder salir, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice, ay, que eres tonta, porque como no sabes leer bien, entonces como, claro, es algo que sé que me cuesta, entonces me lo voy a tomar personal porque está en mi mente sembrado. Hay muchos trabajos terapéuticos también que se hacen sin diagnóstico, ¿ya? No es que el psicólogo no tenga el diagnóstico, sino que no lo informa al paciente. Por lo mismo, porque el paciente se casa con un diagnóstico y dice, yo soy esto, ¿ya? Por eso también, en general, espero que todos mis colegas tengamos el cuidado también cuando hablamos de los pacientes. No hablamos de la depresión, ¿sí? Sino que hablamos de la señora tanto, ¿ya? De la señora Juanita, de Paola, de Antonia, ¿ya? Que pueden tener una patología y eso no define a la persona. Un diagnóstico no define a la persona realmente, ¿ya? Y por eso es importante tener súper en claro que no hay que tomarse esas cosas a personal, pero cuesta, ¿ya? Por lo que tú dices, porque bajo nosotros también tenemos una base de inseguridades, de situaciones, todos en distintas áreas. Probablemente alguien que siempre se ha considerado muy inteligente y con mucha habilidad le van a decir tonto y no le va a implicar nada. Pero alguien que por mucho tiempo fue juzgado en relación a su inteligencia, sí se va a sentir mal, se va a Claro. sentir inseguro, se va a sentir juzgado. Entonces, es importante tener cuidado con las palabras que le decimos al otro, pero también que nos decimos a nosotros mismos. Claro. Ya, muchas veces nos maltratamos a nosotros con lo que nos decimos y como decía antes, las palabras generan realidad. Entonces, si yo todo el tiempo me digo es que soy floja, es que no sirvo, es que lo hago todo mal, después mi día a día va a empezar a mostrar eso, pero es porque yo me lo creí primero. Yo empecé a actuar en relación a ser floja y a que nunca nada sale bien. Ya, como lo que habla mucha gente, me autosaboteo, Sí, ya, tiene que ver con eso, con mi creencia sobre mí mismo y cómo voy fallando en el tiempo y esta profecía autocumplida, que es como, no, es que esto va a fallar, no, es que esto no va a funcionar. Y falla y es como, yo dije, yo sabía que esto no iba a funcionar, total. ¿ya? Pero en realidad no es que no iba a funcionar, sino que tuvo que ver primero conmigo, cómo yo hice las cosas y también desde el inicio no le tuve fe. Entonces, Claro. si desde el inicio no confié en lo que estaba haciendo, ¿cómo va a salir bien? Mm, ¿Sí? sí, y ahí ya también pasamos
a no te tomes nada personalmente y que está muy también ligado al ser impecable con tus palabras, porque como bien dices, si yo lo tengo arraigado en mí, ¿cierto? Yo creo eso que soy, ¿cierto? Cualquier persona que me diga algo, me lo voy a tomar de manera personal. Y ahí ya pasamos al otro punto que es el segundo acuerdo de este libro, y que son dos desafíos gigantes, considero yo, porque son acuerdos que, si bien dice, no te tomes nada personal, sé impecables con tus palabras, nosotros como acuerdo hacemos todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, estamos acostumbrados a llegar y hablar, a no tener cuidado, ¿cierto? A cómo nos tratamos, a cómo tratamos a los demás. Estamos acostumbrados a tomarnos las cosas de manera personal, ¿cierto? Y que viene mucho también desde nuestro ego, o sea, pensamos que todo el mundo gira en torno a nosotros y que a mí me ha pasado, o sea, yo he estado conversando con gente y que digo, la gente en general es tanto. Entonces alguien me dice, pero yo no soy así, pero yo no he dicho que tú seas así, ¿cierto? Entonces, por algo te lo estás tomando personal. Quizás tú crees eso en ti, ¿cierto? Y que estás tratando De de negarlo. negarlo, Ujú. exacto. Entonces, ¿en qué momento yo te dije eso? Estamos hablando de algo genérico. ¿Por qué tú estás diciendo que tú no eres eso? ¿En qué momento te lo dije? ¿Cierto? Entonces, ahí es lo que sembramos en nosotros mismos. Y hay un tema súper importante que tiene que ver con el ego, ¿ya? El ego es simplemente el yo, ¿ya? Es este sentido de identidad, tiene que ver mucho con principio de realidad, con toma de decisiones. Desde la teoría psicoanalítica, ya Freud habla de tres componentes en la psiquis, ya nos habla del ello, que tiene que ver con el instinto, ¿cierto? Con lo más primitivo, con lo inmediato, con esa ganancia rápida, ¿verdad? De placer, de gozo, ¿ya? Después viene el super yo, ¿sí? Que es otra instancia que tiene que ver con lo moral, con lo que debe ser probablemente y también con ideales que tenemos internos, ¿ya? De cómo deben ser las cosas, ¿sí? Desde ahí quizás cierta rigidez que todos Claro. tenemos en ciertas creencias. Y después viene ese ego o el yo, ¿ya? Que es el que va midiendo y nos lleva a la realidad, que es el que va percibiendo también el entorno, ¿ya? Hay cosas que van a venir desde este instinto, hay cosas que van a venir desde la moralidad, y que entre esas dos cosas hay que tomar una decisión. Y ahí va a estar el yo, que es Mm, este ego. ¿Ya? El yo siempre se habla de que hay que alimentarlo. ¿Ya? No debe estar disminuido, porque es quien toma decisiones, en quien va a enfrentar un poco el día a día. ¿Ya? Pero tampoco puede estar muy elevado, ¿sí? Porque si no se habla un poco del egocentrismo, ¿no? claro. Que todo gira en torno a mí, ¿ya? Y esta elevación excesiva de seguridad, Mm, ¿ya? Porque sí debe haber un yo seguro, pero el exceso de seguridad también es malo, ¿ya? claro. Porque tampoco empiezo a percibir al otro con las necesidades que tiene y empiezo a ser quizás muy violento, ¿cierto? O también dejo de encontrarle el sentido a lo que el otro necesita también. Mm, Solo busco mis necesidades, no las del otro. Entonces es mm, importante escuchar también eh, al yo y en ese yo va internamente a estar viendo estas dos perspectivas que tienen que ver con lo instintivo, lo que yo quiero hacer a primera, que hablabas tú de las palabras, ¿cierto? Yo pienso algo y lo quiero decir, mm, ¿ya? Pero también está este super yo que mide lo que decimos. Dice, no va a lastimar al otro. Y ahí claro. es como internamente cada uno tiene una de estas partes más elevadas que otras, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que tiene muy elevado el super yo. Entonces la moralidad es algo que debe ser así, ¿ya? Y tiene como muy arraigadas ciertas creencias y nos sale un poco de eso porque considera que no es correcto de hacer. Claro. Y hay otros que tienen muy elevado el ello, ¿ya? Y el instinto. Y todo lo hacen por instinto. Y si no es intenso, no lo hago, ¿ya? Entonces, también hay que tener ojo ahí, ¿ya? Porque ahí también habla de ese yo, de por cuál se está dejando un poco guiar y si esa toma de decisión está relacionada con la realidad o no, ¿ya? Quizás
no sé, si fue un día difícil y tengo ganas de gritar y llego a mi casa y grito y estoy solo, ¿qué importa? Nadie le afecta. Pero no porque yo esté mal, voy a ir en una micro, en el metro y le voy a gritar a alguien porque simplemente yo tuve un mal día, Exacto. ¿ya? Que es lo que mencionábamos tiempo atrás de esta conciencia, ¿cierto? Y este autocontrol también de validar nuestras emociones, pero que no significa que tenga que agredir a otro porque yo siento esto, ¿cierto? Y ahí también lo que explicas, ahí me hace como un giro también en lo que uno de repente piensa del ego, que como que tenéis que aplastar al ego. Sí. Entonces, ese es como un error, porque también es parte de nosotros. Sí, está dentro de nosotros, hay que alimentarlo, pero no debe estar por sobre todo, Mm, ¿ya? Cuando existe un yo, vamos a decir, muy elevado, puede llegar incluso a lo que se llama como narcisismo, ya. ¿ya? Que es como solo me miro yo, me amo mucho yo y dejo de percibir la realidad. Y parte de la función que tiene el yo, que es el ego, es mirar la realidad, ¿ya? Y percibirla y desde ahí la toma de decisiones, porque también el yo autorregula, Claro. ¿ya? Entonces, como el ello tiene que ver mucho con el placer, y si mi yo está tan elevado que solo busco mi placer, ¿ya? Que eso quiere decir que el yo está más asociado con un ello, ¿ya? Ajá, Que el instinto, empiezo solo a buscar mi placer y claro. me pierdo del resto y me vuelvo una persona quizás más narcisista, más egocéntrica, todo gira en torno a mí y a mis necesidades. Entonces ahí hay que regular. La ideal es que todos estén en una medida justa y como creo que ya se ha vuelto quizás repetitivo, pero es súper importante un equilibrio. Un Total. equilibrio entre estas tres áreas de la psique que habla Freud, que obviamente es como él percibe la mente, Eso. ¿ya? De las personas y desde ahí también él hace toda una teoría asociada a eso, Mm, ¿ya? Pero sí tiene que ver con cómo tomamos decisiones y que dentro de nosotros siempre van a haber quizás incluso dos hasta tres miradas distintas y exacto. somos nosotros quienes vamos a decidir qué hacer con eso, ¿ya? Por eso es importante entender que también cuando cómo me tomo lo que el otro me dice o tiene que ver conmigo, no Mm, tiene que ver con el otro, ¿ya? Las personas que a veces están más a la defensiva, por algo es también, ¿ya? Y entender que también cuando el otro habla, por ejemplo, tú decías en genérico, es en genérico, ¿ya? claro. Y que pueden haber excepciones, ¿ya? Siempre había un profesor que siempre decía, bueno, siempre hay excepciones, como que hablaba de cualquier tema y al final decía, pero siempre hay excepciones. O sea, esto es como lo general, pero obviamente van a haber personas que en su individualidad van a ver cosas distintas, Claro. ¿ya? Y a eso también habla el ego. El ego también tiene una identidad, ¿ya? Que es particular y que obviamente a veces va a salir del canon establecido, que es lo normal. Entonces, ahí hay que tenerlo súper claro, ya no perder de vista que somos personas individuales, ¿ya? Y que no, obviamente cuando hablan de la generalidad, no necesariamente yo soy parte de eso, Exacto. ¿ya? Sí, con respecto al tema de este acuerdo de no tomarte las cosas de manera personal, em, eso que mencionas de que somos uno, cada uno es es cierto, es como individual, con creencias distintas, ciertos acuerdos distintos, el hecho de que tú me digas algo o que yo asuma algo, lo que dice el libro es que estás en sufrimiento. O sea, cuando yo me tomo las cosas personal, voy a estar sufriendo constantemente. Y una de las cosas para poder evitar este sufrimiento y sobre todo para evitar suponer, eh, asegurar cosas, ¿ya? Deberíamos ser capaces de consultar, algo que no hacemos Nunca. casi nunca, ¿cierto? O sea, no puedo suponer que algo simple, no puedo suponer, voy a ir a visitarte a tu casa, que tú quieras recibirme. Sí. Entonces, ahí puede generar un conflicto o una incomodidad que a lo mejor sí me vas a recibir, me vas a abrir la puerta, pero va a depender de cómo te sientas, el cómo me vas a recibir en ese momento. Bien, por lo general las visitas son bien recibidas siempre, es una suposición, eso es lo que te estoy Claro, mencionando, pero a lo mejor tú ese día querías estar acostada. Entonces, debiste haberme preguntado. Y hay gente que dice, pucha, debiste haberme preguntado si podías venir,
porque estaba como ocupada, en este momento no te puedo recibir, y te lo vas a tomar personal y te vas a enojar, que cómo, si yo en buena onda te Claro, venía a visitar. Pero la pregunta es, ¿por qué no preguntaste? Y justamente. evitas todo el conflicto. Muchas veces no pedimos o no buscamos aclarar cosas, Mm, ¿ya? Nos quedamos solo con suponer, ¿sí? Lo que siempre suponemos, por ejemplo, en cuanto a lo emocional. mm, Siempre suponemos cómo el otro se siente, ¿ya? Por ejemplo, vemos a alguien llorar, inmediatamente nos imaginamos algo negativo, claro. ¿cierto? Eh, no sé, nunca me voy a olvidar, una vez vi una situación en el metro que una chica iba llorando y una señora se le acercó y le dijo, ¿qué le pasó? Terminó con el pololo, le dijo. Y, Suposición. claro, y ella le dijo, no señora, me robaron el teléfono. Ella, en su mente, probablemente, si una chica joven llora, es porque terminó su relación amorosa. Eso ella puso en su mente. Pero la chica le dio obviamente una bofetada en la cara porque era otra cosa. Y Claro, tenía que ver con un robo, con una sensación de inseguridad probablemente, miedo claro. quizás sentía, también rabia. Entonces tenía que ver con otra cosa. Ya también en relación al mismo llanto. Hay gente que llora cuando está muy feliz, muy emocionado o se siente muy como conmovida por situaciones. Y eso Exacto. no quiere decir que esté triste o que esté necesariamente enojada, sino que tiene que ver con otras emociones. Entonces, suponemos que el llanto tiene que ver directamente con la tristeza, pero Claro. no necesariamente, Mm. ¿ya? O, por ejemplo, cuando hay alguien que está respirando fuerte. Ah, ya te enojaste. No, ¿por qué respirar fuerte implica enojo? Porque no están ¿Ya? acostumbrados a respirar Cl- conscientemente, por Claro, ejemplo. claro, entonces asociamos cosas, Exacto. ¿ya? Y suponemos cómo el otro se siente, Sí. ¿ya? Y ahí genera mucho conflicto la suposición y viene mucho también ahí el tema del chisme y que ahí también está muy asociado a ser impecable con nuestras palabras, lo que decimos, porque el chisme es algo que daña mucho, tanto en el colegio, ¿cierto? Ahí también se viene el bullying, a niveles de empresas también. Yo creo que a nivel social el chisme siempre ha existido y algo que deberíamos matar en realidad. No debería existir porque es muy dañino. O sea, el suponer cosas puede generar una imagen errada de otra persona. Entonces, por ejemplo, no sé, algo simple, estás en el trabajo, no pudiste asistir a tu trabajo y alguien te tenía mala y a lo mejor dice, "Ay, la Mane que es floja, se tomó una licencia, como está estas Claro, las el tema de licencias, las ¿cierto? licencias. Se tomó una licencia y en vez de tomarse la licencia se fue al Caribe, no sé. Y a lo mejor porque subiste una foto en las redes sociales de un viaje antiguo. Claro, Imagínate, todo el cuento. Y que hay gente que hace, que sube fotos fotos viejas, después. exacto. No es que ella se tomó una licencia, pero no está enferma, ella está en el Caribe. Y generaste toda una mala imagen porque tu jefa escuchó eso y todo. Y resulta que sí estaba ahí enferma. O a lo mejor tuviste un accidente, pero suponemos y dañamos la imagen de esa persona al suponer. Por eso hay que tener también ahí ese cuidado con las palabras de lo que estamos diciendo. Si no sabes, no opines, calla. Y es verdad, tienes mucha razón. O sea, muchas veces hablamos desde el prejuicio, que también eso es suponer, Sí, ¿ya? Yo creo cosas del otro y puedo dañar al otro en su imagen, en la percepción que otros tienen de esa persona. Por eso siempre el chisme o el cagüín es algo negativo, ¿ya? Y a veces, incluso quizá el cagüín es cierto, pero la gente le va agregando cosas, ¿ya? Sobre todo en los trabajos pasa mucho. No es que esta persona le gritó a esta persona, y quizás sí le gritó, pero después dice, no, es que le gritó porque no sé qué cosa, y le van agregando. y además que No, no saben del contexto. también, entonces le empiezan a agregar cosas a una situación que en realidad no es así, ¿ya? Y tenía que ver quizás con otra cosa, y de repente empiezan a agregar que son temas personales cuando en realidad quizás tenía que ver con algo de trabajo. Entonces, es súper importante ser cuidadosos cuando hablamos de otras personas, ¿ya? Para no dañar a esa persona
y también no dañarnos a nosotros mismos y volvernos algo negativo, algo que nosotros tampoco queremos ser, ¿ya? Y es importante, porque cuando hablamos de otros, también hablamos de nosotros, ¿ya? Sí. Que un poco al contrario, ¿cierto? Esto de que hablamos de no tomarse nada personal, también cuando yo hablo del otro, también estoy hablando de mí, Mm. ¿ya? Entonces es importante lo que yo digo del otro, Sí, ¿sí? nadie debería generar una opinión sin saber, o ni siquiera, aunque sabiendo, uno no debería hablar de los De los demás. demás. Y tenemos esa mala costumbre de estar como tema, hablar de los demás. O sea, eso de que en las teles estén los reality es porque nos gusta saber de lo que pasa en las otras personas. Pero ¿cuántas veces miramos hacia adentro también? Sí, o ¿Cuántas sea, veces observamos nuestros actos o cómo estamos, no sé, pues, o sea, y dejar, hay una frase que decía Buda que siempre me marcó mucho y que aquí siento que pega muy bien, es vive y deja vivir. Y es una palabra tan simple, pero tan fuerte la frase, porque siempre estamos metidos hacia los demás. Y cuando uno es chico, me acuerdo que si alguien decía algo de alguien, siempre había alguien que decía, métete en tu asunto, ¿qué te metí aquí? sí, Como, vive tu vida, o no sé, cómprate una isla, no sé, claro, ese tipo de frases, sí. frases así que recuerdo haber escuchado de niña, que de ahí igual de alguna manera viene desde una conciencia pequeña, ¿cierto? De que ¿qué te importa? ¿Qué te importa cómo está vestida? ¿Qué te importa lo que hizo? Mientras no afecte a otros, ¿cierto? Y si está afectando, ser claro, acercarte a esa persona y hablar con ella, con las mejores palabras, Palabras, sí. ¿cierto? Pero no estar así como, ay, ¿viste lo que le dijo? Ay, ¿viste? Ay, si es que la otra vez me dijo esto. ¿Y fuiste capaz de hablar con ella? Yo pregunto eso de repente. ¿Y le dijiste cómo te sentías? No. ¿Y qué estáis haciendo aquí diciéndomelo a mí? Claro. O cuando la gente reclama, así como, me acuerdo una señora que reclamaba en la micro o algo así, y como que me llevó su reclamo hacia mí. Pero a mí no me tiene que reclamar. No, No haga un reclamo al aire. Hable con las personas encargadas, ¿cierto? Cuando algo te molesta. Y eso genera conflicto. ¿no? Y también el chisme, por ejemplo, es llamativo cuando es de otros, Mm, pero cuando somos objeto de chisme a nadie le gusta. no. Entonces, por eso tenemos que tener súper claro cuando hablamos de otros. Me gustaría que estas personas hablaran así de mí. Y eso también incluso aparece en vínculos cercanos, porque quizás si alguien que yo no conozco, no le tengo ni un aprecio, quizás ya qué importa, ¿no? Pero también hay personas que lo hacen con personas cercanas, con amigas. Hay amigas que se pelan entre sí, Y que ¿ya? supuestamente se Se quieren. quieren. Entonces, si yo tengo esa cercanía, como dices tú, mejor se lo digo a esa persona. Mejor voy y le digo, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto, ¿ya? Creo que también eso tiene que ver con crecer, Claro. ¿ya? Cuando ya somos más grandes, probablemente somos más directos con nuestros amigos. Y una vez le dice, oye, la estáis embarrando. ¿Cómo estáis haciendo eso? O ¿sabes qué? Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que estás haciendo. Y me voy a alejar por lo mismo. Porque creo que ya no eres una persona que quizá me aporta. Puede ser, Exacto. ¿ya? Entonces, eso lo da la madurez, ¿ya? Y Total. también ahí mostramos qué tan claros somos nosotros con lo que pensamos y cómo se lo vamos a transmitir al otro y quizás el otro me va a dar una respuesta y me va a decir, no, es que en realidad no es como tú lo piensas, Mm, pero tengo que buscar aclarar las situaciones para que se exacto. vayan resolviendo, ¿ya? Y desde esa manera también no juzgarnos si es que nos equivocamos también, Claro. ¿ya? La idea es ir haciendo lo mejor que podemos, Sí. ¿ya? En el momento. Puede ser que a veces haga juicio sin querer, pero eso no quiere decir que me voy a quedar solo ahí. Si me estoy dando cuenta que lo hice, voy y digo ya, pero ¿de dónde nace este juicio que Mm, estoy haciendo? Este prejuicio que tengo de las personas, ¿de dónde nace? total. ¿Ya? Y desde ahí ir viéndolo. No siempre vamos a estar al 100. A Sí. veces vamos a estar al 50, a veces al 80, ¿ya? Sí. Pero también entender eso, que nos vamos a equivocar y es parte de, pero puedo resolver eso. Sí. Y ahí ya entra el último acuerdo de, porque tú acabas de mencionar de que
pucha, no me voy a juzgar por lograrlo, ¿cierto? O sea, aplicar estos acuerdos, estos 3 acuerdos que hemos mencionado, no es fácil cuando ya llevamos una vida que estamos acostumbrados a hacerlos, ¿cierto? Donde estamos acostumbrados quizás a decir las cosas sin pensar, ¿cierto? Desde una reacción también. O tomarme las cosas de manera personal, ¿cierto? Hacer suposiciones, tomarme las cosas personal, por ejemplo, si una amiga, como tú dices, no me gusta lo que está haciendo o cómo se está refiriendo a mí y yo se lo digo y se lo digo con buena forma y se lo toma de manera personal y se lo toma mal y reacciona ante eso, ahí no es, ¿cierto? Pero también, como dicen, no juzgarnos por no lograrlo, porque ahí también está el que, pucha, sí, tienes razón, me equivoqué, soy consciente y te pido disculpas, voy a tratar de no volverlo a hacer, ¿cierto? Puede pasar que ocurra de nuevo. Y ahí entra el último, que es, eh, haz siempre lo mejor que puedas, ¿cierto? Y eso también es algo que hemos hablado dentro de la práctica de yoga, que yo doy el ejemplo dentro de las posturas de yoga, que están las 2 versiones de alumnos, o sea, bueno, también las 3, el que está centrado, equilibrado y respeta su cuerpo, ¿cierto? Pero que es de un trabajo, porque todos pasan hacia los extremos, donde tú ves un alumno que le está tiritando la pierna, ¿cierto? Y está yendo más allá de sus límites, ¿cierto? Está sobrepasando la energía de su cuerpo, entonces estás yendo más allá, ¿cierto? De tu máximo. Pero también está el otro, donde se ve que a lo mejor no le estás poniendo tanto empeño, la postura no está bien formada y tú prácticamente los músculos no están activos, que en realidad como que está ahí, pero no está ahí, ¿cierto? Y eso genera 2 estados, ¿cierto? Uno te quita energía, te vas a sentir más cansado, te puede afectar, te puedes lesionar, en este caso de los ejemplos, las posturas. Y el otro es generar frustración, es que nunca puedo, pero ponle empeño, ¿cierto? Ponle empeño, o sea, y ahí dentro del libro habla en relación a haz lo mejor que puedas dentro de estos, para integrar estos acuerdos. Entonces, si bien, como dice, no te lo voy a decir textual, pero más o menos así es como lo que dice, o sea, seamos impecables con nuestras palabras, pero si no logro ser impecable con mi palabra, ¿cierto? Lo vuelvo a intentar, ¿cierto? No voy a hacer suposiciones, pero si hago suposiciones, la idea es que no generes juicio, como dices tú. O sea, y el otro acuerdo es no te tomes nada personal. Va a llegar momentos que sí nos vamos a tomar las cosas personales, sí vamos a tener malas palabras, sí vamos a tener, ¿cómo se llama? Hacer suposiciones o tomarnos las cosas de manera personal, ¿cierto? Pero es porque nuestras creencias, nuestros acuerdos están tan forjados que cambiarlos no es de la noche a la mañana. Y creo que ya lo hemos hablado varias veces y creo que está bien que lo hablemos varias veces porque del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿cierto? Sí, Entonces es eso, o sea, no, la idea es que no te vaya a castigar a latigazos porque no lo pudiste hacer, o sea, dejemos de lado un poco esa también, eso que nos han enseñado tanto también en la religión del pecado, ¿cierto? De hecho, incluso ser impecable con tus palabras es literalmente impecable, es sin pecado. sí, limpio. Entonces, es más allá de hacer una acción, o sea, es desde la conciencia, no es solo como te dicen, te vaya a confesar, ¿cierto? Y toma, di un par de Padre Nuestro. No, eso no es. Eso no te va a venir a sanar o no te va a venir a ayudar con tus palabras. Es la conciencia, ¿cierto? Es darnos cuenta. Y mientras más nos demos cuenta cada día, vamos a ser mejores, más impecables con nuestras palabras, dejamos las suposiciones, dejamos tomarnos las cosas de manera personal. Finalmente, este último acuerdo de haz siempre lo mejor que puedas nos viene a invitar un poco a trabajar con nuestra frustración y nuestra culpa. ¿Ya? Muchas veces cuando no logramos algo nos frustramos, sentimos que no estamos dando el 100, que lo podemos siempre hacer mejor y sí, muchas veces lo podemos hacer mejor,
pero quizás a veces eso es lo que puedo dar en ese momento, ¿ya? Porque no siempre estamos al 100, como decíamos antes. Entonces, es entender eso y trabajar esa frustración, que la puedo sentir, sí, ¿ya? Pero ¿qué voy a hacer con esa frustración? ¿Voy a dejar todo botado? ¿Me voy a ir y no lo voy a intentar más? ¿O voy a esperar y voy a ver si al siguiente día sí me funciona? ¿Ya? Por ejemplo, me pasa en el yoga, que hay días que sí salen posturas y hay otros días en que no salen o cuestan más, ¿ya? Y eso, por ejemplo, el otro día, el día viernes me pasó en pole dance, que también hago pole, entonces me pasó y fue como, dije, no puedo invertir, y es una de las cosas base, y no podía hacerlo bien. Y yo decía, pero ¿por qué? Así como, ¿por qué me pesa tanto el cuerpo? Claro. ¿Ya? Y la profe me dijo, bueno, hay días que es más fácil y hay días que son más difíciles, ¿ya? Y también pasa con otro tipo de enganches, que hay días que uno los hace súper fácil y hay otros días que uno se resbala o no engancha bien. Y es como, pero si eso lo he hecho 10 veces antes, ¿por qué hoy no me sale bien? Y eso también tiene que ver con no sentirnos culpables, ¿ya? No culparme de que hay algo malo en mí porque eso no salió como yo quería, Es que va a ¿ya? depender mucho también, y lo que siempre les digo a ustedes en clase, cada día es distinto, como te decía tu profesora en Paul. Cada día es distinto porque va a depender si estás resfriado, si estás cansado, si tuviste un mal día o no, ¿cierto? Niveles de estrés. A lo mejor tienes la energía alta y por eso te salen las cosas, ¿cierto? Estás con tu periodo, en el caso de las mujeres, ¿cierto? Un sinfín de factores que pueden afectar a lo que puedas estar haciendo. Y según eso, es como vamos a realizar, en este caso, la práctica, las sesiones de Paul, eh, el tema de las palabras, a lo mejor, por ejemplo, justo ese día, el día anterior, fuiste súper impecable con tus palabras y el día siguiente pasó de todo en el camino y pateaste la perra, le dijiste tal por cual al no sé, el chofer de la micro. Tantas cosas pueden afectar a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, y por eso no nos debemos juzgar, pero siempre desde la conciencia. Como les he dicho en clases también, eh, por ejemplo, yo era un ejemplo del tema de que sí, yo soy una persona que se enoja con facilidad, ¿bien? Y obviamente en periodos de más estrés uno se enoja más, ¿cierto? Entonces, ¿qué me ha pasado? Que cada vez lo he hecho aún más consciente y ha sido una transformación de largo tiempo, no ha sido de la noche a la mañana. Entonces, yo recuerdo haberme visualizado en este proceso de querer cambiar eso, me visualicé niña golpeando la puerta, ¿cierto? Portazo, grito, ¡ah! Escándalo. ¿Qué tanto? Digo yo. O sea, viéndome a mí adulta, Claro. viendo a mi niña así, actuando de esa manera. Y que ahora ya no hay portazo, hay un nivel de madurez también, pero sí hay una explosión todavía ante el enojo. Entonces, claro, digo ya, no te enojes, paciencia, porque hay harta paciencia que tengo que trabajar en mí. Eh, entonces, ¿qué me ha pasado? Que de repente alguien me dice, ya, pero no te enojes. Antes ese no te enojes me enojaba más, ¿cierto? Pero ahora como yo soy consciente, es como un recordatorio. Entonces yo digo, ya, tienes razón. Y como que ya baja un poquito la intensidad. Sí, no hay que enojarse, ¿cierto? Entonces, antes explotaba, ahora exploto, me doy cuenta, ahora entre que exploto, me doy cuenta y me freno, ¿cierto? Y va a llegar en algún momento que eso va a ir decantando. Que ya no digo que no vaya a existir, porque también está en mí, ¿cierto? Y además que todos tenemos la posibilidad de enojarnos, es parte de, ¿cierto? Pero se disminuye la intensidad. Finalmente, cuando uno quiere o espera tener mayor paciencia, la vida no te trae paciencia, sino que la vida te trae situaciones para ver cómo vas tú desarrollando mayor paciencia. ¿Ya? Total. Entonces, no tiene que ver con no sentirlo, sino que cómo yo manejo esa emoción, que quizás es muy intensa, ¿ya? Hay personas que son muy intensos cuando se enojan, hay otra gente que es muy intensa, por ejemplo, cuando está triste, hay gente que es muy intensa cuando está alegre, ¿ya? Entonces, cada uno tiene una emoción
que probablemente la siente con mayor intensidad, pero el primer paso para hacer cambios en el manejo de esas emociones es hacerlo consciente. ¿Ya? Por ejemplo, si tú sabes que el enojo es como tu telón de Aquiles, ¿cierto? Es como Sí. la dificultad. Entonces, ya eres consciente por lo menos de que el enojo es un tema. Y desde ahí hacer cambio, y como tú dices, empezar a decir, ya, no le respondí mal. Y no es por lo que el otro hace, sino que es porque yo estoy molesto y por eso respondo de esa manera. Y empezar a hacer esa conciencia. Y después de poco a poco la persona se va a ir, como digo yo, frenando en esas actitudes que no te parecen. Porque si te parecieran y que tú consideras que es lo correcto, lo seguirías haciendo. Pero llegaste a un nivel probable de conciencia en el que te diste cuenta que el enojarte tanto también te daña a ti, ¿ya? No es Exactamente. solo un daño para el otro, es un daño para ti también psíquico, emocional, un daño físico incluso, ¿ya? Las personas que se enojan mucho tienden a ser como rígidas Sí, también. Físicamente su musculatura es más rígida y tú como profe de yoga obviamente la idea no es que estés rígida, claro. ¿ya? Entonces está todo un poco asociado, Total. ¿ya? O sea, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque si nos dañan a otros. Tenemos que no tomarnos las cosas a personal porque no tienen que ver con nosotros, sino que muchas veces tiene que ver con el otro. Exacto. Tenemos que dejar de hacer suposiciones, porque al suponer también nos dañamos y dañamos a los demás y que hacemos crecer muchas veces los problemas. Y Exacto. también tenemos que entender que no siempre vamos a dar el 100%, ¿ya? Muchas veces no va a ser, y ese quizás 50 de hoy día es el 100% de hoy, Exacto. ¿ya? Y no por eso está mal, y no por eso es menos valioso, ¿ya? Incluso quizá tratar de dar ese 50 es más valioso que un día que estoy al 100, porque ese día mi 50 fue mi 100, y lo di en lo máximo que pude. Total. Es un desafío Sí. gigante, es un desafío y yo creo que este libro por eso me ha acompañado tanto. Yo cuando voy en el metro siempre ando con un libro y además que este libro, el tamaño que tiene es maravilloso porque te cabe en una cartera chiquitita. Entonces de repente uno no sabe cómo meter, ¿cierto? Ya, este libro ha sido como escogido para leerlo en el metro. Y cada vez que salgo, este libro me acompaña. También lo leo tranquila aquí en mi casa. Ya lo tengo ahí hojeado y doblado porque hay cosas que, claro, decir, ay, mira, esto me gustó, ¿cierto? Y cosas que también me ha ayudado a compartirlo hacia los demás también, porque eso es lo que me encanta también, así como todo lo que yo aprendo y siento que me hace sentido, lo comparto. Ahora que al otro le haga sentido, es tema de cada uno. Pero feliz de compartirlo y como dije al principio, o sea, yo creo que este libro deberíamos leerlos todos, todos, porque es súper cortito, ¿cierto? Y no te va a tomar mucho tiempo leerlo, es de fácil lectura y es preciso para soltar la rigidez, para evitar conflictos y que aborda 4 puntos importantes cotidianos precisos para ser libres, felices. O sea, el hecho de que nos tomemos las cosas de manera personal nos hace infelices porque nos molesta algo. El hecho de que, por ejemplo, nos digamos cosas negativas, no nos tratemos bien, genera infelicidad. Estábamos en esa búsqueda, ¿cierto? Lo nombramos en alguna oportunidad, la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Que no es como tal, sino que es varias cosas juntas. Esta es una, ¿cierto? Es un camino también. Y a mí me encantaría que este libro estuviese en los colegios, o sea, enseñarle a la gente, y yo creo que incluso ayudaría hasta para el bullying. O sea, ¿qué cosas existen para disminuir el bullying? Ser impecable con tus palabras, no tomarse las cosas personales, ayudaría bastante al bullying. No suponer, ¿ya? Los adolescentes suponen mucho del resto. Total. No me entiende, no me comprende, nunca va a ser mi amigo, ¿ya? Y ese tipo de cosas que son absolutas, como decimos, como cosas absolutas, Ajá. ¿ya? Y no tiene que ver con eso. Yo creo que los 4 acuerdos ayudan también un poco a transitar en esta vida sin tanto peso, ¿ya? De que Totalmente. no nos amarremos a ciertas cosas y como hablábamos al inicio, a ser más flexibles, Sí, ¿ya? Flexibilizar nuestra mente a
posturas distintas, a visiones distintas, a ideas distintas, y que finalmente en la vida nos vamos a encontrar con eso, y no podemos ser rígidos en eso. Ya no puede ser solo mi idea la válida, Exacto. sino que yo puedo escuchar otras y puede hacerme sentido, como también no. Puedo escuchar otra idea y decir, no, la verdad es que esto no me hace sentido, pero te escucho con respeto, aunque yo no Exacto. esté de acuerdo. ¿Ya? Y yo creo que nos ayuda mucho en eso este libro de los 4 acuerdos. Así que agradezco la recomendación. Sí, yo creo que si este libro fuera leído por más personas, el mundo sería distinto. De hecho, incluso a nivel político, a modo general, voy a hablar, que es un acuerdo la Sí, política muy rígido, ¿cierto? Que a la gente le cuesta, estoy hablando en general, a la gente le cuesta flexibilizar sus ideales, sus creencias. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que un partido haya hecho algo bien, el otro no lo va a ver bien nunca, nunca va a ver lo bueno, nunca va a ver lo, siempre se destaca lo malo de cada uno. Pero yo creo que el único objetivo ahí en cada tema político es el bien de la sociedad y no hay más. De hecho, yo creo que ni siquiera deberían existir partidos políticos, así a ese nivel, porque genera diferencias fuertes. por algo dicen que no se habla ni de política ni de religión, porque divide a las personas, Exacto, ya las separa y somos bien buenos los seres humanos para categorizar. exactamente, Entonces, según mi creencia, mi religiosa o política, según mi forma de ver las cosas, voy a pensar que lo tuyo es menos, o es negativo o es malo, pero también tiene que ver con una perspectiva, desde exacto. dónde yo lo estoy visualizando. Por eso es importante leer los 4 acuerdos, mirarnos a nosotros mismos y poder ver qué cosas podemos ir mejorando, sin olvidar el último, ¿cierto? Haz siempre lo mejor que puedas. Sí, para no enjuiciarnos. Así que, si quieren leerlo, se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Te los dejo como recomendación. Ya hay muchas personas que lo han leído. A mí me cambió la vida y creo que lo voy a seguir leyendo. Muchas veces.